Buen día, Master Carlos Meshú. Mi nombre es Shirley Escalante y a continuación les hablaré sobre los principios didácticos y los tipos de principios que abarcan en este tema. Bien, ¿qué son los principios didácticos? Pues los principios didácticos tienden a ser regularidades esenciales que rigen la dirección científica del proceso de aprendizaje de los estudiantes en el aula, incluyendo así la pedagogía en la enseñanza, la viabilidad científica, la organización, la relación entre la teoría y la práctica. Estos principios didácticos también tienen reglas, tanto metodológicas y sobre todo también recomendaciones prácticas para dirigir el proceso de aprendizaje, también la educación y sobre todo el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Estos principios tienen como objetivo analizar y comprender asimismo los principios didácticos en la educación. Tenemos los tipos de principios, los cuales hablaremos a continuación. El primero es principio de socialización, principio de individualización, principio de autonomía, principio de actividad y principio de creatividad. Principio de individualización. Este principio básicamente se refiere a lo que nos hace únicos frente a nosotros mismos y frente a las demás personas. Es decir, que cada persona es diferente a otra tanto en cantidad como en calidad. Este principio surge de la constitución biológica de los individuos, de su estructura psicológica y del ambiente y de los estímulos de la experiencia, etc. Muchos de los pensadores se han destacado en este principio, como lo es Quintilino, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre otros. El fin principal de este principio es priorizar el desarrollo personal, ayudando así al crecimiento global del alumnado, tanto físico, intelectual, emocional, tanto social y también moral. Principio de socialización. Este principio se basa en la educación, que es un hecho social, la cual se educa por, en y para la comunidad, es decir, la escuela, la institución básica educativa, que no se puede entender sino teniendo como punto de partida la idea de sociedad, que es la sociedad, pues es un conjunto de personas que se relacionan entre sí compartiendo una misma cultura o individualización en un espacio-tiempo determinado. En este principio de socialización se encuentran autores muy importantes como Pablo Nator, que nos dice que plantea que el ser humano es considerado en forma individual, en la cual no existen, y también se encuentran los medios y fines de la educación. Emily Durkheim. Bien, este autor sostiene que la sociedad es una conciencia social o colectiva en la cual está determinada en el fin de la educación. Y por último tenemos a John DeWitt, que este autor dice que partiendo del estudio del origen de la sociedad, va a encontrar tres revoluciones importantes como la intelectual, la científica, la técnica o industrial y la sociedad democrática. Principio de autonomía. Este principio de la autonomía en el ser humano significa capacidad para tomar sus propias decisiones, es decir, que en la medida que se es libre, se es autónomo. Este tiene como fin la tarea educativa, la cual es lograr la autonomía, porque el principio y el fin de la educación consisten en hacer personas libres, es decir, autónomas, como lo mencioné al principio. Bien, este principio se ha puesto en práctica a través de varias experiencias, lo cual ha permitido plantear algunas teorías principales como la teoría de Summerhill, la cual su característica principal es la completa libertad que tienen los alumnos y docentes para dirigir la institución, elaborando reglamentos para así elegir su plan de estudio.
La educación liberadora de Paulo Freire. Este pedagogo plantea que la educación está al servicio del ser humano, por lo cual debe de tomar conciencia, lo cual es un ser oprimido. La teoría de la no directividad. Según su autor Carl Royer, esta teoría sostiene que la educación consiste en una serie de aprendizajes, lo cual influyen en la personalidad y en la conducta. Es por esto que es importante lograr que el educador esté en completa armonía hacia su exterior e interior dentro de la capacidad intelectual de la educación. Principio de actividad. Este principio se basa en la actividad del alumno, lo cual es el centro de la educación, basada en un requisito indispensable para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos dice que es la libertad, en el cual es el punto de arranque de la educación y por lo tanto de la actividad humana. También nos dice que es un punto de expresividad y sobre todo de la comunicación, ya que esto se basa en una actividad profunda, íntima y corporal, lo cual se realiza también en la humanidad, ya que esto ocurre a través de la acción corporal. Históricamente decimos que son varios los pedagogos que han aportado en este principio, lo cual tenemos al pedagogo John Dewey, Eduardo Clarper y Gertrude Steiner. John Dewey nos indicó que el punto de partida de toda actividad es la persona. Y también nos presentó una frase célebre que dice aprender haciendo. Esto básicamente se resume en todo su pensamiento. Eduardo Clarper nos indicó que la educación estaba basada en las verdaderas necesidades de la persona dentro de la educación. Y por último tenemos a Gertrude Steiner, pues él indicó que esto es importante que toda persona desde el punto de vista individual y social tienda a su formación integral. Principio de creatividad. Este principio se basa en la tarea educativa respecto a la creatividad en el ser humano. Esta tiene dos aspectos muy importantes, que es la de favorecer e impulsar la capacidad y también de prepararlo para vivir en un mundo cambiante. Básicamente, este principio se basa en un concepto principal como lo es la creatividad. Este puede significar creación artística, descubrimiento científico, invención tecnológica y originalidad e inventiva. Cuando hablamos de creación artística nos referimos al eje central de estudio, pues ya que desde una perspectiva en que las y los propios sujetos investigan, va a ser que también se refiera a contextos sociohistóricos, en lo cual es el material de base que encamina un proceso que concluye en una obra artística, como por ejemplo tenemos las obras, los cuadros, las fotos, las novelas, los poemas, etc. También en el descubrimiento científico nos dice que esto debe ser de forma formalizada por una teoría válida. También por la experimentación, lo cual esto es el experimento que consiste en la identificación de una señal correspondiente a una hipótesis. La invención tecnológica. Esta es una operación tecnológica que por medio de la cual surge una nueva solución a un problema social va a ser basada en cualquier orden del conocimiento. Y por último, la originalidad e inventiva, pues esta se la conoce así por la capacidad que tiene la persona de darle un uso diferente de la utilidad original a un objeto, como por ejemplo tenemos a un muy conocido que es el arte, que en base a materiales de reciclaje o de desechos podemos crear varias actividades
nuevas, así como lo decía el concepto anterior, que creatividad es inventar algo nuevo, hacer algo nuevo. Bien, según Castillejo Bruce, nos decía, como yo lo manifestaba en la diapositiva anterior, que creatividad significa hacer algo nuevo o crear algo nuevo. Pues este pedagogo consideró varios argumentos como la humanidad, el proyecto de vida y la vida. ¿Qué nos quiere decir la humanidad? Pues esta está basada en construir sus propias respuestas o propios argumentos. En el proyecto de vida, bueno, este básicamente nos hablaba de anticiparse a la realidad, es decir, que debía acercarse más a algo que se estaba construyendo. Y por último, la vida. Bueno, esta era considerada como una página en blanco en la cual la persona o nosotros mismos teníamos o debíamos de definirla y también construirla y por último realizarla por sí sola.